Listo, chiquitos. Buenas tardes. Por favor, abran sus cámaras. Y pongan atención a la lista. A ver. Vamos. Aguilar. Presente, Doc. Buenas tardes. Ok, buenas tardes. Alvarado. Presente, Doc. Buenas tardes. ¿Dónde? Que no la veo. Ya la vi. Solo la frente le veo. Arauz. Presente, Doc. Buenas tardes. Ok. Valareso. Presente, Doc. Buenas tardes. ¿Dónde? Ya la vi. Barragán. Presente, Doc. El doctor Arauz ya cerró la cámara. Campaña. Campaña a la 1. Campaña a las 2. Doc, ya le está, sino que dice que no le vale el micrófono, ya está hablando, pero no se le escucha. Carvajal. Presente, Doc. Buenas tardes. Estrada Luis. Presente, Doc. Estrada Giovanni. Presente, Doc. Buenas tardes. Fierro. Presente, Doc. Franco. Presente, Doc. García. García a la 1. García a las 2. No hay García. Ok. Hidalgo. Presente, Doc. Buenos días. Buenas tardes. Ibarra. Presente, Doc. Buenas tardes. Lozano. Presente, Doc. Buenas tardes. Medrano. Presente, Doc. Buenas tardes. Pasquel. Presente, Doc. Rodríguez. Presente, Doc. Ruano. Presente, Doc. Buenas tardes. Tobar. Presente. Uvidia. Vinuesa. Presente, Doc. Yonfa. Presente, Doc. Ok. Perdón. Ok, vamos a ver el día de hoy trauma de columna. Para el día de mañana, mándeme, doctora, una foto de su horario, por favor, de esta semana. Para el día de mañana, lo que vamos a hacer es un trabajo escrito sobre columna, en donde yo les voy a dividir en grupos y les voy a asignar un tema y tienen un tiempo específico para mandarme el trabajo, que es un tiempo de 2 horas. La opción es hacerlo mañana, si es que ustedes tienen la posibilidad, o si no, ¿cuál estaba el horario de práctica de ustedes del viernes, no es cierto, doctora Tobar? Si no, la otra opción es que trabajen el viernes en el horario de prácticas y hagan el trabajo y me manden. Ya, el problema, no encontraría ningún problema en que no fuera el día de... Sí, doctora Campaña, ya le veo en 2 dispositivos, en ninguna de los 2 le puedo ver ni oír. Ok. Entonces, para la nota del día de hoy, lo que van a hacer es un trabajo, García entra con 4 minutos de atraso. Ok, para el día de hoy para la nota de hoy lo que van a hacer es un trabajo que va a complementar un poco las exposiciones de sus compañeros hoy, por lo tanto, tanto el B como el C les faltó algunas cosas, entonces sobre esos temas vamos a trabajar, van a tener 2 horas en el horario de prácticas, que es del día viernes. ¿Me recuerdas qué hora era la que tenían práctica? Porque no tengo el celular aquí. Pero estaba a las 10. A las 10 me parece que estaba. El viernes a las 12, que era con el grupo 1. Ya. 12 a 2. Y con el otro grupo de 2 a 4. Ajá. Ya, entonces el día viernes a las 12 del día les mando el correo correo del curso con la división de las personas y de los temas.
ya sea presencial o vía Zoom, me imagino que vía Zoom, y mandar el trabajo al correo. Y eso vale los 4 puntos de la nota de esta semana. No pueden usar los artículos que sus compañeros que van a trabajar mañana ya hayan usado. Entonces yo les he mandado un listado de los artículos que ya no pueden usar. Y no necesariamente van a ser los mismos temas que con ellos. Esta semana, como les había dicho, vamos a hacer columna y vamos a hacer 1 hora de trauma osteomuscular, y la otra semana vamos a hacer 1 hora de trauma osteomuscular, es decir, vamos a terminar y vamos a hacer 2 horas de lesiones, lo que quiere decir que la próxima semana vamos con quemados, hipotermia, golpe de calor y lesiones por frío, y quedarían ustedes listos para el examen del segundo parcial. ¿Ya? Ok. Vamos entonces a ver la distribución de temas con el doctor después la doctora Valareso. Ya, sí se me escucha. ¿Qué? Ya. Entonces, para darles una introducción de trauma de columna vertebral y de médula espinal, pásale, por favor. Ya, en los pacientes que son politraumatizados, siempre tenemos que sospechar de una lesión de columna vertebral. Y tener en cuenta que aproximadamente de los pacientes con lesión cerebral, el 5% van a tener una lesión de columna vertebral. En pacientes con lesión de, ¿cómo se llama? Con lesión de la columna vertebral, van a tener hasta un 25% de compromiso cerebral leve a moderado. También por región pueden haber lesiones cervicales en un 55%, que son las más frecuentes, y hasta un 10% presentan una segunda fractura. En un 15% va a ser fracturas de la columna torácica, 15% toracolumbar y 15% sacra o lombosacra. Y también vamos a tener aquí 2 tipos de pacientes, que va a ser el paciente sin déficit neurológico o dolor o trastornos de la sensibilidad. Cuando no hay dolor, por lo general se puede excluir la presencia de una lesión significativa de columna, pero se pueden utilizar otros exámenes de imagen para descartar completamente cualquier sospecha. Y también tenemos el paciente que está en coma o con depresión del estado de conciencia. Aquí es necesario realizar radiografías para excluir cualquier lesión. También, no, regrésalo. Ya. Es importante realizar una inmovilización adecuada al paciente durante el transporte y quitar lo más antes posible, porque al tener una inmovilización prolongada puede hacer que el paciente desarrolle úlceras por decúbito y también puede alterar la parte respiratoria. Pásale, por favor. Ya, en anatomía y fisiología, como sabemos, la columna está constituida por las 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxigias. Y va a tener las 4 curvaturas normales, que va a ser en la columna sacra una concavidad anterior, la lordosis lumbar, que es una concavidad posterior, la sifosis dorsal, que es una convexidad posterior, y la lordosis cervical, que es una concavidad posterior. En las funciones de la columna va a proponer soporte para el tronco y también va a rodear y proteger la médula espinal. También va a proporcionar los medios de unión para los músculos de la espalda y para las costillas. Aquí vamos a tener las partes de las vértebras. Por lo general van a tener siempre una apófisis espinosa, van a tener las láminas. Las apófisis espinosas van a funcionar como para dar movilidad y para la inserción muscular, al igual que las apófisis transversas. Van a tener también las carillas articulares, que son para la restricción de los movimientos, y va a tener el arco vertebral, que este va a estar constituido
por las láminas y por los pedículos. Y estos van a dar protección a la médula espinal. Y en la parte más anterior van a tener los cuerpos vertebrales que van a estar separados entre cada vértebra por el disco intervertebral y van a estar fijados por el ligamento longitudinal anterior y el longitudinal posterior. Aquí es importante tener en cuenta las columnas de Dennis. Estas columnas las hizo para ver la estabilidad del paciente o la inestabilidad después de un trauma. Entonces, la columna anterior va a estar compuesta por la parte anterior de los cuerpos vertebrales y la parte anterior del disco intervertebral y el ligamento longitudinal anterior. La parte media por la parte posterior de los cuerpos vertebrales, el disco intervertebral, y va a estar también el ligamento longitudinal posterior. Y la columna posterior va a ser el arco posterior, que están los pedículos, las láminas, las apófisis espinosas y las apófisis articulares también. También se encuentran las apófisis transversas, el ligamento amarillo y los ligamentos subespinosos y los interespinosos. Entonces, se hacen estas columnas para ver si es que una persona sufre una lesión que condiciona al menos el daño de 2 de 3 columnas. Aquí el paciente va a tener inestabilidad. Pasa el borde. Ya. En la columna cervical va a ser la zona más vulnerable. Como les dije, en un 55% ocurren las lesiones aquí. Aquí es importante saber que el canal cervical es amplio desde el agujero occipital hasta C2 más o menos. Entonces, la mayoría de pacientes que tienen lesiones a este nivel, si es que sobreviven, pueden no tener síntomas neurológicos, por lo que el canal medular es más ancho. En cambio, si es que tienen lesiones por encima de C3, por lo general un tercio muere, porque puede tener una pérdida de inervación del nervio frénico. Ya, ¿y qué opinas con respecto a tus, a tus columnas de Dennis en estas vértebras? No le vi cómo serían las columnas de vértebra, las columnas de Dennis aquí en las vértebras cervicales. Ya, ¿por qué? No tiene casi cuerpo para dividirlas. Exacto, no hay una columna que le dé estabilidad a nivel anterior, ¿no es cierto? Ni anterior ni medio, casi todos son apófisis, poco cuerpo y más que nada arcos articulares. Siguen. Ya. Y en sala de espera porque cierran las cámaras, entonces yo asumo que no quieren estar en clases. Entonces ahí van de vuelta 4 al ruedo. Siga, doctor. Ya. Y por debajo de C3, el canal medular es muy estrecho, por lo que cuando hay lesiones en estas vértebras, sí puede ocasionar secciones medulares, ya sean parciales o completas. Pásale, por favor. Ya. La columna torácica tiene una movilidad restringida y también tiene la protección de la caja torácica, por lo que aquí no hay tanta incidencia de fracturas, pero cuando hay una fractura, por lo general causa una lesión completa, por lo que el canal medular es estrecho. En la parte de toracolumbar, aquí va a estar entre la parte torácica, que es inmóvil, y la parte lumbar, que es más móvil. Y esto hace que sea más vulnerable y van a tener un 15% de lesiones de este nivel. Pásale, por favor. Ya. En la médula espinal se va a originar en el extremo caudal del bulbo raquídeo, que va a estar en el agujero occipital mayor y va a terminar en los adultos cerca de L1, y de aquí a este nivel va a aparecer la que es conocida cola de caballo, ¿no? Aquí en la parte cervical van a salir 8 pares de nervios cervicales, en la torácica 12 nervios, en la parte lumbar 5, en la parte sacra 5, y va a haber un nervio coxígeo. Ya, aquí es importante saber que hay bastantes tractos en la parte de la médula y solo se va a poder evaluar el tracto córtico espinal lateral, el espinotalámico y la columna dorsal, que va a ser el fascículo grácil y el cuneiforme. Entonces, en esta tabla que estaba en el ATLS, vemos que en el córtico espinal
Va a estar en la localización de los segmentos anterior y lateral de la médula y va a ser la parte motora del cuerpo del mismo lado. Y se va a evaluar por medio de la contracción voluntaria muscular o por respuesta involuntaria al estímulo doloroso. El tracto espinotalámico está en la parte anterolateral de la médula y transmite la sensación de dolor y temperatura del lado opuesto del cuerpo. Y se va a evaluar con un pinchazo. Y las columnas dorsales va a estar en la parte posteromedial de la médula y va a conducir la sensación de posición, que es la propiocepción, la vibración y la sensación del tacto ligero del mismo lado del cuerpo. Entonces se va a evaluar por la sensación de la posición de los dedos del pie y de las manos, por sensación con vibración con un diapasón. Y aquí se puede evaluar esto. Entonces es importante saber esto porque luego les explico que se va a evaluar la parte de dermatomas y miotomas en la clasificación del ASIA. Ya pásalo por. Ya, los dermatomas son las áreas de piel que están inervadas por axones sensitivos de la raíz nerviosa. Desde C1 a C4 van a tener una inervación variable, por lo que no se va a utilizar como localizadores de lesión. Entonces, en C5 la lesión va a ser sobre el área sobre el deltoides. C6 va a inervar el pulgar, C7 el dedo del medio, C8 el meñique, T4 el pezón, T8 la parte cifoesternal, T10 es el ombligo, T12 es la sínfisis pubiana, L4 es la parte medial de la, no, perdón, el peritoneum, me parece que dice, no lo alcanzo a ver. Parte, ¿en qué estás? En L4. Parte medial de la pantorrilla. Me interesa que tú tienes ahí, ¿no es cierto?, el Asia, pero empiezas en C5 y al lado tienes un esquema que empieza en C2. Pero, como dije, hasta de C2 a C4 no son más variables la inervación, lo que se lo toma desde C5. Pero al Asia sí se toma desde C2. De hecho, el Asia son 18 dermatomas. Entonces, si bien el ATLS tiene este cuadro que tú me pones de aquí, C5, C6, C7, se valoran los 18 dermatomas. ¿Por qué son 18? Porque se junta L4, L5 y se quita del esquema el C1. Entonces, son 18 los, 28, perdón, 28 sobre 28 puntos se evalúan los dermatomas y se evalúan para dos opciones, ¿no es cierto? Se evalúa lo que dijiste hace un rato, la sensibilidad y la otra es la sensación de dolor, ¿ya? Entonces avanza una por si acaso, déjame ver si tienes eso de la asia. Una más, luego revisamos el miotoma. Avanza. Ya. Ok. Entonces, lo que dice light touch, no es tacto fino, y pinprick, que es la función. ¿Ya? Y si tú ves, empieza del C2 al S4, S5, ¿no es cierto? Y la escala sensitiva está ahí, es de 0 o ausente, 1 o alterada y 2 o normal. Entonces, esos dermatomas que tú tienes en el dibujo empiezan en la parte posterior de la región occipital, como tú ves C2, en el cuello C3 y en la parte superior del hombro C4. Ya, regresa otra vez a tu imagen. Regresa. Ok, entonces L4, que es la pantorrilla, L5, que es la parte del primer y segundo dedo, es que es al lateral del pie. Está S2, ¿cierto? Veo ahí a S2, veo a S3, a S4 y a S5. Ok, avanza a la parte motora, una más, dale. Ok, ¿qué con respecto a los miotomas? Ya, regrésale, por favor. Ya, en los miotomas, cada segmento de raíz nerviosa va a inervar a más de un músculo y la mayoría de los músculos están inervados por más de una raíz,
que por lo general son dos, pero hay ciertos músculos o grupos musculares que se van a representar con un solo segmento espinal. Entonces, como vieron en el ASIA, no sé si se fijaron, pero está a partir de C5 la evaluación motora y se va a utilizar la escala de Daniels. Pero en este caso, el C5 va a ser la inervación del bíceps braquial y la función va a ser la flexión del codo. Entonces, sí podemos evaluar. Igual en C6 va a ser extensión de la muñeca, en C7 extensión del codo, en C8 la flexión de las falanges distales, en T1 la abducción del meñique, en L2 sería con la flexión de la cadera, L3 extensión de la rodilla, en L4 extensión del tobillo, L5 va a ser la extensión de la falange distal del hallux y en S1 va a ser la flexión del tobillo. Pues pásale, por favor. Entonces son 10 miotomas, ¿ya? Que se valoran en base a la escala de Daniels. Explícales esa escala de Daniels. Ya, pásale, por favor. Ya, la escala de Daniels va a tener una puntuación sobre 6, pero va a empezar desde el 0 hasta el 5. Entonces, el 0 va a ser cuando no tiene ninguna contracción. El 1 es cuando hay contracción, pero sin movimientos, o sea, como fasciculaciones. El 2 van a ser movimientos que no vencen la gravedad. El 3, movimientos completos que van a vencer la gravedad. El 4 es cuando hay movimiento con una resistencia parcial. Y el 5 con una resistencia máxima y el movimiento. Y esto se va a poner en la escala de acuerdo a la gradación de cada raíz nerviosa que estemos valorando. En caso de la sensitiva, se pone 0 cuando es ausente, 1 cuando está alterada y 2 cuando está normal. Y hay que tomar en cuenta que hay que ser de cada lado, ¿no? Entonces lo que dice TFD es el tacto fino derecho, al lado está el izquierdo y se suman los dos. Y en la parte derecha es con el pinchazo, igual del lado derecho y del izquierdo igual se suman. Y hay que tener en cuenta que hay lesiones completas e incompletas. La completa es cuando no hay una función motora o sensitiva por debajo de cierto nivel. Aquí no puede haber contracción anal voluntaria, tampoco, o sea, los dermatomas tienen que tener una valoración de 0 y tienen que tener una presión anal profunda ausente. Ahí es completa. Y va a ser incompleta si es que tiene algún grado de función motora o sensitiva debajo del nivel de la lesión. Pásale, por favor. Ya, entonces, como ven, desde C5 hasta T1 son los primeros 5 miotomas y de L2 a S1 son los otros 5. Y abajo tenemos también unas tablas que hay que llenar. En la parte del nivel neurológico, me parece que es la zona, si no recuerdo mal, la zona más sensitiva, o sea, la más baja, pero sensitiva que tiene el paciente, o sea, hasta dónde llega la sensación. También si es que es completa e incompleta, que ya les expliqué. La escala de Asia, ya les digo después. Y aquí hay un concepto que no lo entendí bien, que era la zona de preservación parcial. Porque decía que es, o sea, se usa cuando hay lesiones sin fusión motora ni sensitiva en S4 y S5. Y es una lesión completa. Y la zona de preservación parcial va a ser los dermatomas y miotomas distales a niveles sensitivos y motores que permanecen parcialmente inervados. Pero no lo entendí esta parte, ¿no? Ya, pásale para que les expliques las letras y ahí van a entender un poco a qué se refiere con preservación parcial. Ya. Entonces, la clasificación va a ser de la A a la E. Entonces, en la A va a ser una lesión completa. No hay función motora ni sensitiva hasta S4 y S5. La B es una lesión incompleta en la que hay una preservación de la función sensitiva por debajo del nivel neurológico de la lesión y se va a extender hacia S4 y S5 y no va a tener función motora. En la tipo C va a ser incompleta y va a tener una preservación de la función motora por debajo del nivel neurológico y más de la mitad de los músculos llave por debajo del nivel neurológico tienen un balance muscular menor a 3, o sea que puede estar en fasciculaciones. Y la tipo D es una lesión incompleta que va a tener una preservación de la función motora por debajo del nivel neurológico y más de la mitad de los músculos llave por debajo del nivel neurológico tienen un balance muscular de 3 o más. Y el tipo E, que sería una función normal, tanto sensitiva como motora. Y eso se pone arriba en la clasificación del Asia.
Entonces, la idea es ver si hay preservación o no de la sensibilidad perianal y de la contracción del esfínter para determinar si es que es una lesión completa o incompleta. Y como ustedes ven, las opciones en la incompleta es que sea una preservación sensitiva, que sea una preservación motora con al menos 3 niveles por debajo de la lesión, con una función al menos de 3/5, es decir, contra la gravedad, o más de la mitad de los músculos clave, la palabra llave está seguramente mal traducida, más de la mitad de los músculos por debajo del nivel neurológico con una función de 3 o más. Y la E ya sería una función normal. ¿Ya? Esto del Asia no es tan fácil, no es tan difícil de completar como la tabla aparenta. Hay que hacer un examen neurológico adecuado y determinar por cada uno de los lados del nivel motor y sensitivo preservado. ¿Ya? Hay que entender que el nivel óseo, es decir, el nivel de la fractura óseo no siempre corresponde con el nivel medular. ¿Ya? Entonces hay que establecer, una cosa es la vértebra que está fracturada y otro es el nivel medular que el paciente tiene, que a veces pueden ser cercanos o parecidos, pero lo que nos interesa sobre todo es el nivel medular. ¿Ya? Avanza una diapositiva. No te escucho. Súbele el volumen. Bien bajito, no sé si tus compañeros te oyen. ¿Ahí me escuchan? Mejor. Ya, tengo una pregunta porque, digamos, si estamos evaluando los dermatomas o estamos haciendo la escala Asia, ¿cómo, digamos, si el paciente presenta una fractura en algún otro hueso, algún hueso largo, eso tendremos que poner ahí o le ponemos que no es evaluable? ¿O qué hacemos con eso? Ya, entonces tus compañeros van a explicar en un ratito cómo se debe o qué criterios debe cumplir el paciente para que tú le puedas dar un nivel. Obviamente esto implica un paciente consciente. Tú no puedes hacer una evaluación neurológica para determinar sensibilidad y menos al dolor o pedirle al paciente que haga contracción muscular voluntaria. No tiene un nivel neurológico, o sea, un nivel de conciencia establecido. Es decir, tienes completamente colaborador y sin una lesión distractora. Si tú le quieres valorar una sección medular y el paciente tiene fracturada la pierna, no le vas a poner en la pierna que no puede mover, porque es una limitación funcional distal. Ahí se pone no evaluable en esa extremidad, pero le evalúas en el otro lado, ¿no es cierto? Entonces no le van a poner, ay, no, señor, suba nomás la pierna, haga contrapresión si tiene una lesión osteomuscular. Si tiene una lesión osteomuscular, en esa extremidad se pone no evaluable, ¿ya? Pero tiene que cumplir ciertos criterios como el nivel de conciencia para que ustedes puedan hacer una evaluación neurológica adecuada. Obviamente el ASIA no se va a poder cumplir en pacientes inconscientes, porque ustedes no van a poder hacer la evaluación ni sensitiva ni motora. ¿Ya? Continúe, doctor Pierro. Ya, también estaba la diferencia entre un shock neurogénico y un no medular. El shock neurogénico va a ser la pérdida del tono vasomotor, por lo tanto va a haber vasodilatación visceral y periférica y una redistribución sanguínea que va a producir hipotensión. Y también una pérdida de inervación simpática del corazón, por lo que puede haber bradicardia o la incapacidad de tener una taquicardia compensatoria por la hipotensión que tiene el paciente. En cambio, en el shock medular hay flacidez y pérdida de los reflejos y después de este periodo hay espasticidad. Y por lo general dura de 3, 4 días hasta unas 6 semanas el shock medular. Y cuando hay lesión de la médula también puede haber falla respiratoria por parálisis de los músculos intercostales o del diafragma. Pásale, por favor. Ya, en la documentación de las lesiones medulares pueden ser clasificadas por el nivel de severidad, el nivel de déficit neurológico, los síndromes medulares y la morfología. Entonces, el nivel óseo va a ser el nivel específico de la vértebra dañada. Y el nivel neurológico puede ser sensitivo o motor. En caso del sensitivo, es el segmento más caudal de la médula espinal con una función sensitiva normal.
Y el motor, la función motora más caudal con evaluación de la escala de fuerza de al menos 3 puntos, que ya les expliqué. Pásale, por favor. En la severidad del déficit neurológico, aquí puede haber paraplegias y cuadriplegias, y pueden ser tanto completas o incompletas. La paraplegia va a ser por una lesión torácica y las cuadriplegias por una lesión cervical. Cualquier función motora sensitiva por debajo de este nivel va a ser incompleta, ¿no? Y como les dije, puede aparecer como contracción del esfínter anal. También pueden haber movimientos voluntarios de las extremidades inferiores y también puede haber una flexión voluntaria del dedo gordo. Pásale, por favor. En los síndromes medulares, aquí tenemos 3, que va a ser el central, el anterior y el síndrome de Brown-Séquard, creo que se pronuncia. En el síndrome de medular central, el paciente va a tener una pérdida de la fuerza muscular en las extremidades superiores. Y eso va a ser con respecto a las extremidades inferiores. Y va a tener una pérdida variable de la sensibilidad. Y va a ser el mecanismo de lesión por una extensión en pacientes que ya tenían previamente una estenosis del canal cervical. Y entonces, por lo general, pasa esto en adultos mayores que tienen una caída frontal, ¿no? Y tienen un canal medular estrecho, tienen este síndrome. Y tiene un buen pronóstico. También tenemos el síndrome medular anterior. Aquí va a producir, por lesión del tracto motor y sensitivo de la parte anterior de la médula, va a tener paraplegia y pérdida bilateral de la sensación de dolor y de temperatura. Pero aquí va a tener la sensación de posición y vibración y sensibilidad a la presión, que es las funciones de la columna dorsal. Y va a ser por isquemia medular y es la que tiene el peor pronóstico. Y el síndrome de Brown-Séquard es por una sección parcial de la médula y este es por trauma penetrante. Entonces aquí va a haber una pérdida de la función motora ipsilateral por alteración del tracto córtico-espinal, una pérdida de la sensación de posición, que es la columna dorsal, y una pérdida contralateral del dolor y temperatura 2 niveles abajo del nivel de la lesión, que sería el tracto espinotalámico. Pásale, por favor. Y en la morfología, aquí pueden ser fracturas, las lusofracturas, y también lesiones medulares sin anormalidad radiológica. Gracias. Ok, vamos a revisar algo que estaba en el Moodle del año anterior. Déjenme ver. Justamente sobre estos síndromes, sobre el Brown-Séquard, el medular anterior, el central, va a ser parte de la revisión de lo que vamos a hacer el día viernes, y el resto tiene que ver también con este síndrome medular sin evidencia radiológica, que son lesiones comunes en los niños. El CISORA se llama así por las siglas. Ok. Me avisa doctora Tovar si no escuchan. Are you sick of flipping pages to learn anatomy? Are you bored of uninspiring atlases and flashcards? Your spine, also called your backbone or vertebral column, is composed of 33 bones called vertebrae, which provide your body with support and protect your spinal cord from injury. The vertebrae can be divided into 5 groups: cervical, thoracic, lumbar, sacral, and the coccyx, each of which has unique features suited to its functions. There are 7 cervical vertebrae, numbered C1 to C7, 12 thoracic vertebrae, numbered T1 to T12, 5 lumbar vertebrae, numbered L1 to L5, 5 sacral vertebrae, numbered S1 to S5, and the coccyx. The upper 24 vertebrae are articulating, separated by intervertebral discs. The sacral vertebrae and the bones of the coccyx are fused.
The cervical vertebrae, which are the vertebrae of your neck, support your head, which weighs around 10 to 13 pounds. C1 and C2 are specialized vertebrae that allow for the greatest range of motion of all the vertebrae. C1 is called Atlas, after the man from Greek mythology who held up the earth. It is ring-shaped and attaches directly to your skull. This vertebra allows you to nod your head. C2, called Axis, serves as an axis about which C1 pivots, allowing you to shake your head when saying no. C1 is able to pivot on this vertebra thanks to a specialized process called the dens, or odontoid process. The thoracic vertebrae, which are the vertebrae of your mid and upper back, hold the ribcage and protect your heart and lungs. They have a limited range of motion. The lumbar vertebrae, which are the vertebrae of your lower back, bear the weight of your upper body and are larger in order to support the stress, especially when you lift something heavy. The sacral vertebrae connect your spine to your hip bones. These vertebrae are fused together. Together with your hip bones, they form the pelvic girdle. The coccyx, or tailbone, is made up of 4 fused bones, which provide attachment points for ligaments and muscles of the pelvic floor. Now let's cover the parts of a vertebra. A vertebra has 3 parts: the body, vertebral arch, and the processes. The body bears weight, the vertebral arch houses the spinal cord, and the processes allow for muscle attachment. The vertebral arch is made up of 2 supporting pedicles and 2 laminae. The space inside, which houses the spinal cord, is called the vertebral foramen. Under each pedicle, spinal nerves exit and pass through the intervertebral foramina. 7 bony processes arise from each vertebral arch to form facet joints and processes for muscle attachment. Facet joints allow for back motion. Each vertebra has 2 pairs of facet joints. 1 pair connects to the vertebra above, and 1 pair that connects to the vertebra below. There is also a pair of transverse processes and a spinous process. Between the vertebra are the intervertebral discs, which provide cushioning and prevent the bones from rubbing together. Note that there is no intervertebral disc between C1 and C2. Discs are composed of an annulus, which is made up of several layers, or laminae, of fibrocartilage, crisscrossing fibrous bands that attach between the bodies of the vertebrae above and below, and a gel-filled center called the nucleus. The nucleus distributes the pressure evenly within each disc during compression. The nucleus is full of proteoglycans, large molecules with sugar subunits that are very hydrophilic. This structure swells with water unless it experiences constraints from the surrounding tissues. Hence, the nucleus absorbs fluid at night or when you are lying down, and then this fluid is pushed out during the day when you are upright, and pressure is applied to the intervertebral discs. We shorten as we age because the discs lose the ability to reabsorb fluid during rest, and they flatten and become more brittle. If you like this video, please. Okay, ese es uno. Y el otro. Es parte de lo que el doctor Fierro ya nos explicó. El problema es que como no sé si no tenía el cursor o asumió que ya sabíamos, entonces no. 3 major ligaments of the spine. No enfocó las imágenes, entonces sí es importante recordar porque van a valorar eso en las radiografías. Allow flexion and 3 major ligaments of the spine allow flexion and extension of the spine while keeping the bones aligned: the ligamentum flavum, anterior longitudinal ligament, and the posterior longitudinal ligament. The anterior and posterior longitudinal ligaments are continuous bands that run from the top to the bottom of the vertebral column and prevent excess movement. The ligament flavum attaches between lamina of each vertebra. Some additional ligaments I'd like to point out are the intratransverse ligament, the supraspinous ligament, and the interspinous ligament. The intertransverse ligaments stretch between the transverse processes of the spine. The supraspinous ligament is found along the vertebral column, connecting the tips of the spinous processes from the cervical vertebra to the sacrum. At the 7th vertebra, the supraspinous ligament is continuous with the nuchal ligament, which runs from the 7th vertebra to the external occipital protuberance of the skull. The interspinous ligaments are thin membranous ligaments which stretch between adjacent spinous processes. Finally, I'd like to briefly discuss the spinal cord, which is floating in cerebrospinal fluid within the dural tube, which is inside the vertebral arch. The spinal cord is about the thickness of your thumb.
At around 18 inches long, it runs from the brainstem to the first or second lumbar vertebra within the spinal canal, ending in the conus medullaris. Extending from the conus medullaris is the cauda equina, Latin for horsetail because it is a bunch of spinal nerves that very much look like a tail. The cauda equina occupies the lumbar cistern, a space beneath the conus medullaris. The filum terminale extends from the end of the spinal cord and anchors it to the tailbone. 31 pairs of spinal nerves branch off from the spinal cord. Each spinal nerve has 2 roots, one ventral for motor impulses from the brain, and one dorsal for sensory impulses to the brain. Ventral and dorsal roots fuse to form the spinal nerve, which exits the vertebral column via the intervertebral foramen between the vertebrae. If you like this... Ok, listo. Entonces, continuamos con la doctora Tovar. Ya le compartí. Ya. A ver, entonces yo voy a continuar con lo que son los tipos específicos de las lesiones de columna vertebral. En este caso vamos a empezar con las fracturas de columna cervical. Estas fracturas generalmente se dan por algunos mecanismos. Como pueden ver en la imagen de la derecha vamos a tener la flexión, la extensión, la rotación. Podemos tener la flexión lateral, la distracción, al igual que la carga axial, que es como una compresión. Todas estas fracturas generalmente en los niños son bastante raras. Ocurren generalmente en menos del 1% de los casos. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que en los niños estas lesiones se van a dar principalmente en C1 a C4. De hecho, son 2 veces más comunes que en los pacientes adultos. Además de esto, en la población pediátrica iba a ser más complejo la evaluación de la columna, más que nada por las diferencias anatómicas que tienen los niños, el estrés emocional y la incapacidad de comunicarse. Todas estas lesiones cervicales, en trauma vamos a tener una subclasificación. Pásale, por favor. Antes de que te vayas a su clasificación, ya que hablaste de niños, y en adultos, ¿cuál es la lesión más común? La cervical se da generalmente en la fractura del atlas, es la C1. ¿En adultos? En los... No, es la C5. Es la C5. En los, niños suelen tener lesiones más altas, que suelen ser fracturas habitualmente, en términos de el tipo de lesión, suelen ser fracturas inestables y que tienen mayor riesgo de compromiso respiratorio. Los adultos, en cambio, tienen mayor riesgo o la lesión más comúnmente encontrada es a la altura de C5. ¿Ya? Continúa. Ya. Entonces, dentro de esta subclasificación vamos a tener a la dislocación o luxación atlanto-occipital. Estas son poco frecuentes. De hecho, estas se van a dar por un traumatismo grave con flexión y distracción. De hecho, aquí la mortalidad en la mayoría de los pacientes se da por una destrucción del tronco cerebral por apnea. Y pueden tener también una discapacidad neurológica en caso de que no mueran los pacientes. Por ejemplo, va a haber dependencia de ventilación asistida, puede haber cuadriplegia o tetraplegia. Los pacientes, aquí se mencionaba que podían sobrevivir solo en el caso de si son rápidamente reanimados dentro de la escena. Pero por lo general no se lo da tan así, entonces por eso es que mueren por apnea. Uno de los ejemplos que nos ponían para la luxación atlanto-occipital es el síndrome del bebé sacudido, que como pueden ver en la imagen inferior, es básicamente cuando se le sacude al bebé y hay una flexión del cuello. La sacudida de flexión con distracción del cuello lo que hace es hacer que las vértebras se aplasten. Entonces ahí se da esta luxación. Pásale, por favor. Ya, de ahí tenemos las fracturas del atlas. En este caso, de hecho, estas fracturas representan solo el 5% de las fracturas cervicales. Sin embargo, pueden tener hasta el 40% de compromiso del axis. Uno de los ejemplos de esta fractura, la más común, es la fractura de Jefferson, que se da por un estallido. Entonces, el mecanismo de esto es que hay una carga axial que se va a producir cuando algo cae sobre la persona, verticalmente sobre la cabeza de una persona. Es generalmente una carga pesada, o si es que el paciente cae sobre su cabeza en posición neutral. Por ejemplo, está cayendo, pero va recto y se da directamente con la cabeza.
Entonces, como pueden ver, la fractura de Jefferson va a involucrar tanto la disrupción del anillo anterior y posterior de C1 con desplazamiento de las masas laterales. Entonces, en este caso, lo más importante, si es que ven en la imagen de la derecha, van a ver en la imagen, en la A, bueno, este es un esquema de la fractura de C1 de Jefferson. Como pueden ver, ahí está, sino que no puedo dibujar, pero tiene ahí, está fracturado, se ve el espacio que tiene. De ahí en la B, que es ya se le puede ver el ensanchamiento normal de la vista de la boca abierta. Más que nada, ¿por qué? Porque esto se ve mejor con una proyección con la boca abierta, justo en la región de C1 y C2, a través de la TAC. Ajá. Entonces, si pueden ver la flechita que está justo en esa tomografía, eso se da porque hay un ensanchamiento anormal en esta vista. Es lo que se va a ver. De ahí en la imagen superior, en la C, esta es la tomografía, solo es lo que está es reconstruida, para que vean, es como la imagen donde está la primera, la A, es igual al esquema, solo que ya está en tomografía reconstruida. Y ya, entonces igual, en la parte de la tomografía de la boca abierta, así es que ven en la imagen de la derecha, la D, así es como se ve en la boca abierta, que se puede ver ese desplazamiento de las masas laterales de C2. Eso se ve en la fractura de Jefferson. Entonces, ya pásale, por favor. No, regrésale un segundo, perdón. Una cosa muy importante de estas fracturas es que por lo general no se asocian con un compromiso medular, pero van a ser bastante inestables. Es por eso que se los tiene que tratar inicialmente con un collar cervical, que es el que pueden ver en la imagen del paciente con el collar. Entonces, a Eso pesar no de es collar cervical, ¿cómo se llama eso? Mande. Si eso es un collar cervical, eso no se llama collar cervical. Si eso fuera collar cervical, a todos los pacientes con trauma les veías con eso. ¿Cómo se llama eso? ¿Con qué le Este ven es un collar cervical? No, esto es un inmovilizador rígido que se lo hacía como una estabilización quirúrgica. Ya, esto es un collar con tracción, que si ustedes ven son barras rígidas y esta parte de la frente está clavada a la bóveda ósea. ¿Ya? Es decir, esta es una tracción que lo que busca es disminuir la presión en el cuello, ¿no es cierto? Si ustedes tienen una compresión, como la fractura que tú ves de ahí de C1, lo que hace esto es traccionar hacia arriba la parte cervical. Entonces, estos se ponen habitualmente de manera quirúrgica o con anestesia local. Como ustedes ven, tiene un punto de apoyo sobre los hombros, son unos corsés bastante bien acoginados y lo que tiene es un halo que tracciona la parte cervical. Entonces, es una de las lesiones de C1, son una de las lesiones más difíciles de tratar. Continúa. Ya. De ahí tenemos, pásale por favor, la subluxación rotatoria de C1. Ya. Esta es más frecuente, se la ve más frecuentemente en los niños y pueden ocurrir espontáneamente, generalmente después de un trauma mayor o menor con una infección respiratoria o con artritis. En este caso, el paciente va a presentarse con una rotación persistente en la cabeza, así como tortícolis, como le pueden ver a la niña que está ahí. Así se va a presentar siempre. Entonces, al momento en el que el paciente se presenta así, no se le debe forzar a reducir esta rotación, pero se debe restringir este movimiento. Entonces, el paciente llega, se restringe el movimiento en esta posición rotada y se refiere para su tratamiento. Entonces, pueden ver en las imágenes de la derecha, tanto en la tomografía, que hay la rotación de la vértebra. Entonces, aquí tenemos esta rotación de C1. Y abajo está ya igual está ya reconstruida para que se vea mejor. Entonces, así se queda. Y por eso es que se quedan con una tortícolis persistente. Pásale, por favor. Ya. De ahí vamos a tener lo que es la fractura del axis. El axis es la vértebra más larga y tiene una forma muy particular. Entonces, es por eso que es más susceptible a tener fracturas de diferentes características, dependiendo tanto de la fuerza como de la dirección del impacto. En este caso la vamos a dividir en dos, que va a ser las fracturas que van a incluir a la apófisis odontoides y las que van a involucrar el fragmento posterior.
Igual hay que tomar en cuenta que estas fracturas van a representar un 18% de todas las lesiones cervicales. Entonces, las fracturas de la apófisis odontoides, generalmente un 60% de las fracturas de C2 van a involucrar a la apófisis, que es justo esta vértebra que se proyecta hacia arriba. En estas 3 imágenes las pueden ver. Vamos a dividirlas en 3 tipos, dependiendo de la fractura. El tipo 1, que es la primera, lo que involucra es solo la punta del odontoides y son poco frecuentes. La tipo 2 se da justo en la base de la apófisis y estas de hecho son las más comunes. Esta es justo la que está en la tomografía que pueden ver ahí, que está justo en la base de la apófisis. Pues les voy a enseñar con él. Aquí lo que está justo marcado en rojo. Ya, ahí. Eso de ahí es todo lo que es la base y es la más común. Ya, de ahí en los niños menores de 6 años hay que tener como cuidado en este grupo etario más que nada porque la epífisis puede ser muy prominente y va a asemejarse a una fractura a este nivel, pero no es así. Y de ahí la de tipo 3. La de tipo 3 ocurre justo en la base de la apófisis y se extiende oblicuamente hacia el axis. Y estas tampoco son muy comunes. De ahí tenemos las fracturas del segmento posterior de C2. Esta de aquí se la conoce como fractura del ahorcado. Y va a involucrar el segmento posterior de C2, justo en la parte interarticular. Esto de aquí se va a causar por una extensión y debemos asegurar al paciente con el collar cervical hasta que llegue a la consulta. Por lo general se lo veía, es la razón de su nombre, es porque se lo veían las personas que se ahorcaban, pero ahora se ve más en los accidentes de auto o en el buceo, más que nada por esta presión que existe en el momento de estar buceando. Y va a haber una gran extensión. Entonces ahí pueden ver en la imagen de la derecha, inferior derecha, que va a haber un esquema de la fractura del ahorcado. Y en la B se lo va a ver, pero no se puede anotar. Pero acá, justo, bueno, ¿dónde está la flecha? ¿Dónde está la flecha? En la imagen de la derecha, ahí está, justo, es igual al esquema que está al lado, solo que ya está en tomografía. Pásale, por favor. Ya. Ya de ahí vamos a tener lo que son las fracturas y las dislocaciones, tanto de C3 a C7. Aquí justo lo que les mencionaba antes, el nivel de mayor flexión y extensión de la columna se da a nivel de C5 y de C6. Por eso es el área más vulnerable para lesionarse en los adultos. El nivel más frecuente de fractura se da en C5 y el nivel de subluxación más común es de C5 sobre C6. Entonces, estas lesiones van a incluir la subluxación de los procesos articulares, que pueden incluir una luxación unilateral, bilateral, fracturas de las láminas y de los procesos espinosos y pedículos. Rara vez se va a observar una ruptura de los ligamentos sin fracturas o dislocación de las facetas. Entonces, aquí solo tenemos que tomar en cuenta que todo lo que es la incidencia de la dislocación, de la incidencia de la lesión neurológica va a aumentar con la dislocación de la faceta y son mucho más graves si hay una luxación bilateral. Entonces aquí les puse algunos ejemplos. En la primera imagen, en la inferior izquierda, pueden ver una fractura de flexión en la grima. Esta se da por una hiperflexión severa. Como si pueden ver acá, voy a anotarle otra vez. Ya. Este pedacito de aquí, que está aquí, es por eso que se le llama como fractura en forma de lágrima. Y es porque porque la fuerza resultante de la hiperextensión crea una porción triangular y esta es la que se le conoce como lágrima. Pero adelante también hay otra lagrimita en el cuerpo vertebral que se ve en tu imagen. ¿En cuál? En la misma que les enseñé. Ajá, la que tiene. La de abajo. La de abajo. La apófisis espinosa de la vértebra de arriba y la parte anterior del cuerpo de la vértebra lesionada. Ahí. Entonces, esa es la fractura en lágrima. De ahí tenemos la de la derecha, la segunda. Esta es una dislocación unilateral de la faceta. Entonces, como pueden ver, esto se da por flexión y rotación. Justo en la parte de aquí hay un desplazamiento. Y si pueden ver aquí es un desplazamiento del 25% que tiene la faceta. Igual acá se lo ve mejor, en la radiografía se lo ve mucho mejor, de hecho.
Ya. De ahí tenemos la que está en la parte superior derecha. Esta es una fractura laminar, que está justo aquí, está aquí en negro, señalado en negro. Esta de aquí, en cambio, se da por una hiperextensión y por compresión. Es por eso que tiene este mecanismo de ruptura. Y de ahí la de abajo tenemos una dislocación bilateral de la faceta, que esta, como les decía, es bastante severa. Y por lo general se da entre C5 y C7. Entonces, este es el desplazamiento. Sino que, como pueden ver, este ya es mucho mayor. Es un desplazamiento mayor al 50%. Y hay veces que puede quedar la faceta como encapsulada, que es justo lo que se muestra en este lado de acá. Y esta se da por una hiperflexión severa. Acá no se le ve muy bien, pero aquí está como esta línea de aquí, este es del desplazamiento. Ya, pásale, por favor. Ya. De ahí, como otro grupo, vamos a tener la fractura de la columna torácica. Pero usted no tenía tórax. Tórax tenía la doctora Valareso. Entonces, sáltate eso de ahí. Pasa. Pasa. Ya. Entonces, ahorita tenemos lo que es la evaluación que se debe hacer. Para evaluar a los pacientes cuando en la columna cervical precisamente, generalmente ya los pacientes traumatizados llegan al hospital ya con el collar cervical colocado. Entonces, para nosotros saber, las guías nos dicen que para restringir este movimiento y ver si es que necesita continuar con el collar cervical o realizar una radiografía o no, podemos utilizar dos esquemas. El primero es la regla canadiense de la columna cervical, que es el que pueden ver en el lado izquierdo. Ya. Este de aquí se hace como un algoritmo chiquito. Entonces empezamos con un paciente con escala de Glasgow igual a 15. Pues 15 tiene que estar el paciente estable y se va a descartar la lesión cervical. Entonces vamos a tomar en cuenta tres factores. El primero, el factor de riesgo que indica la realización de radiografía, es que tenga edad igual o superior a 65, un mecanismo peligroso, ya les voy a decir cuáles son, y parestesias en extremidades. Los mecanismos peligrosos o de alto riesgo son las caídas desde una altura mayor a 1 metro, que equivale más o menos a 5 escalones, un traumatismo axial de cabeza, una colisión de vehículo a gran velocidad, este es mayor a 100 kilómetros por hora, colisión de vehículos que impliquen haber salido despedido, un accidente de vehículo recreativo de motor, que en este caso no estoy muy segura de qué se refiere, y los accidentes de bicicleta. De ahí como segundo, si es que ya no cumple con esto, pasamos al segundo grupo. Y si sí, pues se hace una radiografía. El segundo grupo son los factores de bajo riesgo, que van a permitir una evaluación segura de la movilidad de la columna. Entonces, si es que el paciente estuvo en una colisión posterior de un vehículo, excluyendo a los producidos por autobuses o vehículos a más de 100 kilómetros por hora, si el paciente se puede permanecer sentado en la sala de espera, puede caminar o ha caminado después del accidente, tiene dolor cervical pero de aparición tardía del accidente, y si no tiene dolor a la palpación en la línea media del cuello. Si es que sí tiene, se pasa al tercer punto, y si no, se realiza una radiografía. Ya. El tercer punto es la posibilidad del paciente de rotar de forma activa el cuello, es decir, de derecha a izquierda en 45 grados. Y si es que sí puede, no hace falta la radiografía. Y esos son los tres pasos que se deben cumplir en la regla canadiense de la columna cervical. Y de ahí tenemos lo que es el Nexus. El Nexus es el Estudio Nacional de Utilización de Radiografías de Emergencia. Entonces, ya tienes algunos criterios y si es que cumple con esto, no requiere ningún estudio adicional. Entonces, el primero es si es que tiene, perdón, ya. El primero es si es que existe dolor a la palpación en la línea media posterior de la columna. Es decir, si el paciente se va a quejar de dolor al palpar la línea media, desde la nuca hasta la prominencia de la primera vértebra torácica. Eso cumpliría como si existe dolor a la palpación en la línea media. El segundo punto es si es que el paciente lo consideramos intoxicado. Si es que no hay evidencia de intoxicación, pues no va a requerir ningún estudio adicional. En esta parte de si es que se lo considera o no intoxicado, se tiene que tomar en cuenta la historia reciente del paciente
y evidencias de intoxicación como el olor y las disartrias, ataxias. De ahí tenemos el paciente con alteración de la conciencia, que puede ser con escala de coma de Glasgow de 14 o menos, desorientación en persona, tiempo, espacio. Igualmente se mencionaba que aquí podemos preguntar al paciente qué cosas recuerdan a los 5 minutos, mencionarle 3 cosas y preguntarle si lo recuerda a los 5 minutos. De ahí, si es que no tenemos ningún hallazgo neurológico focal o hallazgos en la evaluación tanto motora como sensitiva. Y por último, si es que no es posible dar una definición precisa de una lesión por otra lesión distractora. Es decir, que otra condición que el médico piense que es suficientemente dolorosa para distraer al paciente de la causa que estamos buscando, en este caso el cuello. Entonces, por ejemplo, aquí se mencionaban algunas que eran la fractura del hueso largo, la lesión de víscera hueca, la laceración y la lesión por aplastamiento y la quemadura, y quemaduras extensas. Entonces, las siglas, si bien se utilizan para identificar los pacientes que no ameritan radiografía, se pueden utilizar la mnemotécnica de NEXUS. N se refiere a déficit neurológico. Si el paciente tiene alguna alteración motora o sensitiva, ese paciente va a una radiografía. Cuando hablamos de déficit neurológico, hablamos de déficit periférico y no déficit central, es decir, las alteraciones de la conciencia no calzan en la N. En la E está etanol, está intoxicación, ¿ya? En la X está lesiones extremas o lesiones distractoras. El paciente a veces puede pasar por alto una lesión de columna porque tiene una fractura ósea, porque tiene una amputación, porque tiene una fractura de pelvis, una perforación de víscera hueca. Entonces, si el paciente tiene cualquier lesión distractora que podría hacer que el paciente no centre su atención en una lesión medular, entonces el paciente tiene que mantenerse inmovilizado y ser sometido a radiografías. La U es unable to provide a history, es decir, que su nivel de conciencia no es adecuado y no puede dar una historia adecuada de qué fue lo que pasó, ni puede sentir dolor o referir, es decir, si hay alguna alteración del nivel de conciencia. Y la X se refiere a sensibilidad o dolor, que es la palabra, a nivel de la línea media de la columna de las apófisis espinosas. Es decir, el nexus se utiliza el acrónimo para acordarse qué hay que valorar, si el paciente cumple algunos criterios del nexus, es decir, tiene alteración sensitivo-motora, tiene alguna lesión distractora, está intoxicado, tiene alguna alteración del nivel de conciencia o tiene dolor, ese paciente tiene que ir a una radiografía. Avanza una diapositiva. Ya de lo de la radiografía. Ya, cuenta, continúa. Creo que eso me toca a mí. Y yo no. No, radiografía de columna no. Radiografía de columnas cervicales de ella, lo tuyo es que Doc a mí no me repartió tema y nos unió a las dos en este tema. Ah, bueno, dele, sí. Siga. Ya, Doc. Entonces, en la radiografía de columna, básicamente, como dijo mi compañera, los pacientes que tienen, o sea, hay que tener en cuenta que los pacientes cuando son traumatizados o politraumatizados llegan con el collarín y si no llegan con collarín hay que ponerles. Y como ya explicó, hay que hacer estas escalas para ver si necesita o no una radiografía, ya que hay estudios en donde se ha visto que el uso prolongado del collarín en pacientes que no necesitan tener el collarín tiene algunas como desventajas, como podrían ser laceraciones en cuello, afectación en la vía aérea o en la ventilación, etcétera. Entonces, en la radiografía de la columna cervical existen dos opciones que se pueden realizar a los pacientes cuando necesitan una evaluación radiológica. Si está disponible y el paciente está estable, se puede realizar una tomografía, que es la de elección, es como el gol estándar para lesiones de columna. Y esta tiene que ser tomada desde el occipucio, la base de la cabeza, hasta la primera columna torácica, primera vértebra torácica, la T1. Siempre con reconstrucción sagital y coronal. Si es que la tomografía no está disponible o el paciente está muy inestable, se puede realizar una radiografía simple. Igualmente desde la base del cráneo, desde el occipucio hasta la T1. Y
siempre con una proyección lateral anteroposterior y con la boca abierta para ver la apófisis odontoides. Ya, en la radiografía lateral se debe visualizar lo que es la base del cráneo, como se ve en la primera imagen, las 7 vértebras cervicales y la primera vértebra torácica. Es posible que sea necesario que en estos pacientes se tenga que bajar los hombros para no ocultar o evitar no identificar alguna lesión de la columna cervical inferior. Si es que no es posible identificar las 7 vértebras cervicales, se puede obtener una radiografía en posición de nadador, que es con el brazo elevado junto a la cabeza para despejar bien la columna. Ok, pásale una, por favor. Ya, lo que tenemos que ver en la radiografía lateral es básicamente que la alineación de las vértebras esté bien, tanto anterior, medio o posterior. Como se puede ver en las líneas, tiene que mantener, todos los cuerpos vertebrales deben mantener una línea recta, se puede decir. Por delante del cuerpo vertebral, por detrás del cuerpo vertebral, en la parte anterior de la apófisis espinosa, y por detrás también en algunos casos. Regrésale una para que se vea la de la odontoides, por favor. Ya. En la radiografía... ¿Disculpa? Y te falta una línea más. Sí, es en la apófisis posterior de las espinas, de las apófisis espinosas. Avanza una diapositiva solo para ver si está en tu siguiente imagen. Sí, ahí no está, o sea, más abajo creo que le puse, no me acuerdo. Pásale otra. Una anterior. Regresa a una anterior. Es la línea de tejidos blandos. Ah, sí, la línea de tejidos blandos, sí. Debe considerarse, ok, regresa. Sí. Bueno, eso, ya. En la radiografía de la odontoides se tiene que realizar, como ya dijo mi compañera, con la boca abierta y debe incluir toda la apófisis y las articulaciones de derecha e izquierda de la C1 y C2, como se puede ver en la imagen. En la vista anteroposterior de la columna puede ayudar para identificar dislocaciones unilaterales en las facetas y en casos de que hayan lesiones pequeñas que no se hayan podido visualizar en la radiografía lateral. Ya, cuando las radiografías son de buena calidad y pueden ser o son bien interpretadas, según el ATLS, la sensibilidad para diagnosticar o para detectar lesiones va a ser del 97% o más. Y según el Simon's Emergency Orthopedics, la sensibilidad va a ser entre el 97 al 100%, con una especificidad del 99.5%. Es decir, que la radiografía es excelente para ver lesiones. Ya, siempre hay que considerar que las radiografías tienen que ser, o las imágenes en general, imágenes tienen que ser revisadas siempre por un médico calificado y que esté experimentado en ver radiografías para antes de dictaminar que la columna no tenga lesiones o es una columna normal. Y nunca se tiene que retirar el collar cervical hasta dictaminar que no tiene lesión y no hay una lesión ni neurológica ni evidente en imágenes. Pásale, por favor. Así. Pásale otra. Bueno, como mi compañera le explicó, la regla canadiense para poder determinar si se necesita o no una radiografía o se puede quitar el collar cervical o identificar que no hay lesión sin imagen. Pásale igual. Ahí hicimos, avanza. Ajá. Igual el Nexus, pásale por favor. Ya, entonces, para leer la radiografía de cervical, se tiene que hacer primero, lo que primero se tiene que hacer es comprobar que esté bien tomada la imagen. Y para esto hay como criterios radiológicos que nos indica que si está bien o no está bien. Entonces, lo primero que debemos ver es que la radiografía esté abarcando el orificio occipital o la base del cráneo, como está demostrado en la flecha, hasta el platillo superior de la primera vértebra torácica. Y dos
criterios radiológicos es el primero, que los platillos vertebrales se visualicen como una línea recta y no como una imagen ovalada. Esto es porque si está ovalado es porque hay un error de centrado cráneo-caudal. Si se produce esto, se puede identificar de forma errónea o interpretarse como de forma errónea falsos pinzamientos y colapsos vertebrales. El segundo criterio es que la cortical posterior de los cuerpos vertebrales debe verse como una línea única y no como dos líneas. Si es que hay un error o se ven las dos líneas es porque hay un error en el centrado de la rotación. Y este defecto, o si es que se ve esto, puede producir un efecto visual de que hay una desalineación de los cuerpos vertebrales. Entonces, después de estos criterios, tenemos que hacer una lectura sistemática siguiendo un orden para no perdernos. Entonces, hay un sistema de lectura que es el ABCS. El A es la alineación, el B es bones o huesos, C cartílagos de los espacios articulares y la S soft tissues o partes blandas. Entonces, en la A tenemos a la alineación, que tenemos que ver que el extremo craneal de la apófisis oventoides esté situado inferiormente al orificio occipital, que la columna cervical, tenemos que tener en cuenta que la columna cervical va a tener una curvatura fisiológica, que es la lordosis cervical, como se ve en la imagen, y que esto es normal, debe estar con la curvatura fisiológica, porque si está rectificado es que hay un problema. También tenemos que ver la correcta alineación de las vértebras y valorar la continuidad de las líneas, como le dije, anterior, posterior, la espinolaminar y la espinosa posterior y la de las partes blandas. En la B, los huesos, tenemos que ver la altura de los cuerpos vertebrales esté adecuado. Y esto fisiológicamente debemos tener en cuenta de que van a ir aumentando de tamaño el cuerpo vertebral de craneal a caudal, es decir, mientras más abajo vaya la columna, más grande va a ser el cuerpo vertebral. También que el hueso cortical debe observarse una línea media continua, una línea continua, no debe tener alteración o como les dije antes, que esté ovalada. En la C, los cartílagos de los espacios articulares, igualmente tenemos que medir o ver el tamaño de los espacios articulares o de los discos de cada vértebra. Igualmente, no es perceptible tan evidentemente como los cuerpos vertebrales, pero también tienden a aumentar de tamaño de cráneo caudal. Y tenemos que tener en cuenta que entre el atlas y la apófisis odontoides va a haber el espacio tiene que ser igual o menor a 3 milímetros en un adulto y en un niño menor a 5 o menos milímetros. Si es que este espacio es mayor, puede ser una subluxación atlantoaxial. Ya, en la S o las partes blandas, tenemos que ver la normalidad de las partes blandas. Entonces, pásale una, por favor. Ya, en la imagen debemos tener en cuenta de que hay el espacio retrofaringeo y el espacio retrotraqueal. En el espacio retrofaringeo, que va a ser entre C1 y C4, tiene que ser menor o igual a 7 milímetros o 1/3 de la anchura del cuerpo vertebral. Y en el espacio retrotraqueal, que es de entre C5 y C7, tiene que ser igual o menor a 22 milímetros o el doble o 2/3 de la anchura del cuerpo vertebral. Ya si es que hay un aumento en el grosor de del espacio de las partes blandas prevertebrales, puede ser por infecciones, tumores, hematomas, sangre acumulada u otras, ¿cómo se llama? Aire en el espacio de las partes blandas. Pásale, por favor. Ya, también tenemos que ver la anatomía, o sea, la parte anatómica de las vértebras. En la proyección AP tenemos que ver que todas las vértebras estén alineadas, las apófisis espinosas deben mantener una línea recta, tenemos que ver pedículos, las apófisis unciformes, las transversas, espacios y cuerpos vertebrales del mismo tamaño. Y en la lateral igualmente, que como ya le expliqué, que las vértebras estén alineadas, tanto en las tres líneas, que las apófisis
espinosas estén igual alineadas y cada una en forma ascendente, o sea, de más pequeña a más grande. Y los espacios. Pásale, por favor. Ya, si es que la columna cervical inferior no es visible o no se puede ver bien en las placas de radiografía o hay sospecha de que hay una lesión no identificada, se puede obtener una tomografía computarizada multicorte o el TAC-MC. Y es posible que en estos pacientes se pueda presentar lesiones aisladas del ligamento espinoso sin que exista una fractura del hueso y esto provoque la inestabilidad o hay una luxación asociada a la fractura. En los pacientes que presentan dolor cervical y con una radiografía normal, estos deben ser evaluados con una resonancia magnética o una radiografía de flexión-extensión. Esta radiografía de flexión-extensión puede detectar inestabilidades ocultas o determinar la estabilidad de la fractura que ya se haya detectado. En ninguna circunstancia se tiene que forzar el movimiento del cuello si es que causa dolor. Siempre los movimientos del cuello tienen que ser voluntarios y hasta la graduación que el paciente soporte. Ya. En algunos pacientes el compromiso pueden tener compromiso significativo de partes blandas o presentar espasmos en los músculos paraespinales, que esto puede limitar el grado de flexión-extensión. Entonces, en la resonancia magnética es el mejor estudio de imagen que puede ser utilizado para identificar estas lesiones y es mejor cuando se hace dentro de las primeras 72 horas. Pásale, por favor. Ok, aproximadamente el 10% de los pacientes que presentan una fractura cervical van a tener una segunda fractura asociada. Puede o no ser contigua a la vértebra que está afectada. Entonces, esto indica que se tiene que hacer o es justificable un examen de radiografía completa, es decir, toda la columna tiene que ser sacada de imágenes para evitar o para diagnosticar otra fractura, otra lesión. Si el paciente presenta déficit neurológico, se va a recomendar realizar la resonancia para detectar cualquier compresión de tejidos blandos que no puedan ser diagnosticados con la radiografía, con la TAC, como pueden ser hematomas epidurales espinales o hernias discales traumáticas. Y la resonancia también nos ayuda a detectar contusiones o disrupciones de la médula espinal, como lesiones de los ligamentos paraespinales o de tejidos blandos. Sin embargo, la frecuencia en la que se realiza la resonancia magnética no es factible, sobre todo en pacientes que están inestables hemodinámicamente, porque es un estudio muy costoso y que se demora mucho. Pásale, por favor. Ya, y por último, los criterios o cómo evaluar cuando se puede retirar el collar cervical. En la TLS nos presentaba una tabla en donde se tiene que ver varios puntos para poder o no retirar el collar cervical. Lo primero es que hay que ver si es que un paciente presenta paraplegia, cuadriplegia o tetraplegia. Si es evidente, se tiene que tener en mente de que hay una inestabilidad de la columna. Lo que se tiene que hacer después de eso es utilizar estas herramientas como el CCR o el Nexus para determinar si necesita o no realizar estudios de imagen. Todo esto con el collar cervical colocado, como ya les dije. Pacientes que están despiertos, que están alertas, que están sobrios y neurológicamente normales, sin dolor cervical, pero si es que presentan dolor a la palpación de la línea media, se tiene que retirar con cuidado, manteniendo una inmovilización de cuello y cabeza, el collar cervical para poder palpar la columna. Si es que a la palpación estos pacientes no tienen dolor, se pide al paciente que haga movimientos voluntarios del cuello, como dijo mi compañera, de izquierda a derecha, 45 grados, y que flexione y extienda. Si es que el movimiento no tiene dolor y en las imágenes que se le tomaron no hay ninguna evidencia de lesión, el collar cervical puede ser retirado sin ningún problema. En los pacientes que sí tienen dolor cervical, dolor a la palpación, necesitan los estudios de imagen. Como dije, si está disponible, se realiza la TAC.
y si no, se realizan las radiografías. Si es que en estas imágenes están las radiografías o la imagen normal, el collar cervical puede ser removido para obtener las imágenes de extensión-flexión. Si es que en estas igual están normales o no hay ninguna subluxación, se puede retirar el collar cervical sin ningún problema. Los pacientes que presentan alteración del estado de conciencia o son incapaces de describir la sintomatología que presentan, se deben hacer la TAC y ver si es que en la columna hay indemnidad completa o no. Si es que no hay evidencia de esto, igual se puede retirar el collar cervical. Y si es que hay dudas en cualquiera de estos puntos, se debe mantener el collar cervical puesto hasta que estas dudas sean aclaradas. Gracias. Déjenme ponerles lo del collar cervical en pasos, que es más o menos. 3, 5, 8. Ok. Entonces, en la parte final del ATLS hay un anexo que habla de cómo evaluar el retiro del collar cervical. Entonces, la primera cosa es retirar la parte frontal del collar y hacer a una persona que haga la inmovilización dinámica del cuello. Explicarle al paciente que se le va a examinar y que lo que ustedes esperan es una respuesta verbal y que el paciente no vaya a sentir o negar con la cabeza, con movimientos de la cabeza. Lo primero que se hace es palpar la parte posterior de la columna cervical buscando deformidad, edema o dolor. También cualquier estigma de trauma penetrante o de trauma contuso a nivel de la columna cervical. Si cualquiera de estos hallazgos es positivo, se vuelve a colocar la parte anterior del collar y se hace imágenes. Si es que el paciente no tiene ninguna deformidad, edema ni ningún estigma de trauma, se continúa al siguiente paso. Se le pide al paciente que gire su cabeza de derecha a izquierda. Si es que hay dolor o parestesias, se suspende la evaluación, se recoloca el collar cervical y se hace imágenes. Si el paciente no presenta ninguna alteración, entonces se le pide al paciente que flexione y extienda el cuello, ¿ya? Que mire hacia atrás y que tope el mentón con el pecho. Si es que el paciente no presenta dolor ni parestesias y no cumple ninguno de los criterios de Nexus o de la escala canadiense, entonces puede retirar el collar cervical. Si al hacer los movimientos de pegar al mentón o mirar hacia atrás del paciente tiene dolor, se recoloca el collar cervical y se pide exámenes de imagen, ¿ya? Doctora Ibarra, ¿qué pueden hacer en la rural? Vamos a hacer esta práctica de inmovilización si ustedes no tienen una tabla rígida. O sea, si nosotros no tenemos la tabla, o sea, decía en el libro que tenemos que mantener siempre en una estructura que sea estable. ¿Cómo cuál? Imagina que me tener una camilla o mesas. Doctora Ruano. O tal vez la puerta, ¿no? La puerta, ¿ya? Entonces no hay tal pretexto para no inmovilizar a un paciente porque no tiene una tabla rígida, ¿ya? En cualquier casa habrá una puerta que pueden sacar, aunque sea de un cuarto, en el mismo dispensario le quitan la puerta al consultorio, ¿ya? Y le inmovilizan al paciente en una tabla rígida. Entonces no estén buscando la mesa porque la mesa no la van a meter en la ambulancia y si están en la rural tampoco la van a poner en la camioneta donde van a llevar al paciente porque no siempre van a tener ambulancia. Entonces no hay pretexto para no inmovilizar al paciente sobre una tabla rígida. No se olviden que en la escala del A, B, C, D, E, lamentablemente la D entra en cuarta prioridad, es decir, si es un paciente politraumatizado, ustedes van a priorizar la vía aérea, la ventilación, la circulación. Muchas veces la columna cervical, que no solo la cervical, sino la columna en general se inmoviliza, pero no queda para una evaluación formal, sino hasta la evaluación secundaria. Entonces, muchas de estas lesiones pueden ser descubiertas recién en estudios de imágenes de manera tardía. Entonces, hay que inmovilizar al paciente.
Ustedes deben saber que uno de sus compañeros de medicina, ¿no es cierto?, saliendo de una fiesta, se voló por el trébol y cayó al Machángara, como creo que fueron 50 metros o más, ¿no? Bueno, pues un compañero de ustedes de provincia, festejando post turno, cogió el redondel del trébol y cayó en un precipicio de más de 50 metros. Obviamente, como estaba en estado etílico, no llevó el cinturón de seguridad, salió volando y fue encontrado a varios metros del vehículo y terminó con una paraplegia, con una sección medular a nivel torácico, chico joven, ¿ya? Entonces, es importante, obviamente, ahí qué pueden hacer. El rato que le recogieron, le inmovilizaron, pero si ya salió volando del vehículo y expelido, el mecanismo de lesión era un mecanismo de alta energía. Lamentablemente, a nivel cráneoencefálico no hubo mayor cosa, todo el impacto lo llevó la médula espinal. Pero bueno, vamos a continuar entonces con la doctora Valareso, con la parte torácica y lumbar. Ya nos quedan 20 minutos. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre las fracturas torácicas y lumbares. Entonces, primero, para nosotros poder observar fracturas de tanto torácicas como lumbares, es necesario saber leer una radiografía tanto torácica como lumbar. Entonces, aquí tenemos nuestras radiografías tanto en una vista lateral como en una vista anteroposterior. En la lateral nosotros vamos a poder observar, aquí está el cuerpo vertebral. Tenemos los espacios intervertebrales donde se encuentra los discos intervertebrales. Vamos a tener nuestras apófisis articular superior y la apófisis articular inferior. A su vez también la apófisis espinal. Estos agujeritos negros que vemos aquí son los agujeros de conjunción. Los observan aquí. En la vista anteroposterior, de igual manera, vamos nosotros a observar el cuerpo vertebral. Aquí observamos ya los pedículos. También se pueden observar las apófisis espinosas y aquí tenemos las transversas. Ya. Y por último tenemos la radiografía lumbar. Igual tenemos una vista lateral y una anteroposterior y oblicua que ya veremos próximamente. En la lateral, de igual manera, vamos nosotros a poder observar el cuerpo vertebral. Nosotros vamos a poder también aquí observar el pedículo. Tenemos también la apófisis espinosa, la apófisis articular superior y la apófisis articular inferior y el agujero de conjunción. En la anteroposterior, de igual manera, vamos a tener nuestro cuerpo vertebral, los espacios intervertebrales donde se encuentra el disco vertebral, las apófisis espinales y las apófisis transversas. Entonces, tenemos nosotros la vista oblicua. La vista oblicua es muy importante pedir cuando sospechamos de fracturas en columna lumbar, ya que esta vista nos va a permitir observar fracturas que son lesiones más leves en las cuales vamos a encontrar que solo vamos a poder observar en este tipo de vista. De esta manera no vamos a pasar por alto la presencia de estas fracturas o vamos a confirmar o descartar la presencia de estas. Aquí vamos a tener nosotros un signo muy importante que se forma una figurita que es del perrito o el terrier escocés. Entonces, como vemos en esta imagen, tenemos que la naricita va a ser la apófisis transversa, la orejita la apófisis articular superior. Aquí que forma como el cuerpito por encima va a ser la articulación sigapofisiaria. Tenemos la patita inferior que va a ser la apófisis articular inferior y la otra patita que es la apófisis articular inferior contralateral. El cuello va a ser la pars intraarticularis. Entonces vamos ahora a ver en la radiografía. Aquí ya tenemos unas dibujaditas y también podemos nosotros dibujarla. Entonces tenemos aquí la cabecita, las patitas, la colita, así, la orejita y el ojito. Entonces, el pedículo, la apófisis transversa, la apófisis articular superior, inferior contralateral, la pars articular y la articulación sigapofisiaria.
Una vez que ya hemos visto esto, podemos continuar con las fracturas. Entonces, primero es importante saber justamente lo que se mencionó un poco antes sobre la clasificación de las columnas Dennis que se hace en las torácicas y las lumbares debido a que tienen cuerpo vertebral. Entonces, aquí nosotros podemos observar que se dividen en tres, la anterior, la media y la posterior. La anterior va a tener una limitación iniciando con el ligamento longitudinal anterior, como se observa aquí, tenemos la mitad de los cuerpos vertebrales, la media se limita con el ligamento longitudinal posterior y la columna posterior se va a limitar con este paquete ligamentoso que está compuesto por los ligamentos supraespinosos e interespinosos. Entonces, la columna anterior va a estar compuesta, ligamento longitudinal anterior, los cuerpos vertebrales, la porción anterior, al igual que la porción anterior de los discos vertebrales. La columna media va a estar compuesta por los cuerpos y discos vertebrales en su porción posterior y la columna posterior va a estar compuesta por los ligamentos supraespinosos, infraespinosos, las apófisis transversas y las apófisis espinosas. Entonces, de igual manera, podemos nosotros hacer esta división en las radiografías laterales. Tenemos que vamos a limitar la columna anterior, la columna media y la columna posterior. De esta manera vamos a poder nosotros observar dónde se está produciendo el mecanismo de la lesión y qué tan grave es este mecanismo y si va a existir, puede o no existir compromiso de la médula espinal. Entonces, una vez que sabemos esto, continuamos a las siguientes. Tenemos las fracturas por compresión. La fractura por compresión en cuña anterior, en la cual tenemos que su mecanismo de lesión va a ser una fuerza axial y de flexión. Entonces, aquí nosotros de igual manera podemos dividir. Aquí observamos que el mecanismo de lesión ocurre aquí por una flexión. Tenemos una compresión anterior, es decir, el mecanismo es así. Se produce una compresión anterior, lo que va a ocasionar que exista un acuñamiento anterior de la vértebra, como observamos ahora aquí en esta imagen. Tenemos un acuñamiento vertebral. Al nosotros realizar, es mejor realizar una radiografía lateral, ya que esto nos va a permitir observar la disminución del diámetro de la altura, de la disminución de la altura del cuerpo vertebral, como se puede observar en esta radiografía. Normalmente, generalmente se va a presentar un 25% de la disminución de la altura, pero cuando ya tenemos un 50% de la disminución de la altura del cuerpo vertebral, ya el paciente va a presentar una inestabilidad a largo plazo. Normalmente estas lesiones van a ser una lesión estable. No existe en la mayoría de casos una lesión neurológica a menos de que exista ya compromiso de estructuras posteriores. Por eso se debe realizar una tomografía, ya que esto nos va a permitir nosotros observar las estructuras posteriores y la extensión del daño. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Vamos a dar, aliviar el dolor, necesitamos una movilización temprana y si se requiere una fisioterapia. Normalmente se presenta en la población osteoporótica de edad avanzada, por lo tanto vamos a tener que los pacientes que van a presentar este tipo de lesiones van a estar alrededor de los 80 años y se da por caídas. De ahí tenemos la siguiente, que es la fractura por estallido. Entonces, la fractura por estallido nosotros tenemos como mecanismo de lesión igual una compresión axial, es decir, así. Y aquí puede ya no solo existir un compromiso de la columna anterior, sino un compromiso de la columna media, es decir, de la parte posterior del cuerpo vertebral, y va a ser una fractura congruenta, como se observa aquí. De igual manera, podemos ver aquí en L2, tenemos una fractura inconminuta, es decir, una fractura por estallido. Esta se va a dar la mayoría de veces por caída y por colisión de vehículos motorizados. Tenemos que, dependiendo de lo largo que va a ser lo largo que va a ser el compromiso de la fractura, podemos tener un riesgo adicional para que exista un compromiso de la médula espinal. Esto se debe a que, por ejemplo, en esta vista que tenemos transversal, observamos la fragmentación ósea. Vamos a tener una retropulsión de los fragmentos óseos, lo cual va a ocasionar que existe una disminución del diámetro del canal espinal, lo que conlleva a que
tengamos un compromiso de la médula espinal y por lo tanto en 1/3 de los pacientes van a tener una pérdida motora completa. Comúnmente este tipo de fracturas se presentan en T12 y L3. Se pide una radiografía lateral simple para nosotros poder observar las fracturas en conminuta, como también la disminución de la altura del cuerpo vertebral. Y se pide una tomografía, ya que esta nos va a permitir observar la retropulsión de fragmentación ósea y la fractura posterior. Es decir, nos permite observar el compromiso de las estructuras posteriores. Si nosotros vemos que tenemos un paciente que se encuentra estable y no tiene un déficit neurológico, un compromiso neurológico, pues el tratamiento va a ser un aparato ortopédico y siempre antes de dar el alta, dar realizarles radiografías repetidas y a su vez también reevaluar su estado o su estado neurológico, ya que es muy importante esto, ya que nosotros tenemos que observar que esté conservado su estado neurológico o que éste se haya deteriorado. Ya. Aquí igual tenemos estas imágenes, tenemos una lateral, en T12 que se observa igual una encuña, una por estallido, tenemos aquí la conminuta. Normalmente cuando tenemos una fractura por estallido va a presentarse en 2 o más vértebras. También aquí tenemos en L4. Y en esta que es una vista transversal podemos nosotros observar la retropulsión ósea o la fragmentación. Cuando tenemos una reducción del diámetro del 50%, lo que vamos a tener mayor compromiso de la médula espinal, por lo tanto puede presentar nuestro paciente una disfunción neurológica progresiva, siendo esta una fractura más grave que la anterior, la cual les hablé. De ahí continuamos con la siguiente. Tenemos las fracturas por flexión, flexión o tensión o dislocación. En esta nosotros, distensión. En esta nosotros vamos a tener el siguiente mecanismo, en el cual va a existir una rotación, va el paciente a tener una rotación en su eje, en una rotación con una compresión anterior, como se observa aquí. Aquí va a estar una compresión anterior, pero con una tensión posterior, es decir, hacia arriba. Y por eso observamos esta fractura, mayor fractura en la parte posterior. Aquí ya se afecta también ya la columna posterior, porque ya existe una pequeña fractura de la apófisis. Entonces aquí nosotros igual en una radiografía lateral o en una tomografía vamos a poder observar la fractura como va desde la columna posterior, tenemos hacia medial, y aquí una flexión o una compresión. Esta se da por impactación y también vamos a observar en lateral que vamos a tener un abanico de las hipófisis debido a que existe una rotura o una fractura, las apófisis se abren teniendo un signo de abanico. Aquí igual tenemos un antero-posterior que observamos solo así, por eso siempre es importante pedir más de una sola vista, porque en esta solo nosotros observamos el cuerpo y no vemos que sea una fractura tan comprometedora como al momento de realizar una vista lateral. Y esta es una reconstrucción en 3D. ¿Cuál va a ser el tratamiento aquí? Pues vamos a realizar un yeso de hiperextensión y siempre si es que existe está asociado a lesiones intraabdominales debemos operar. De ahí tenemos la fractura de Chain. La fractura de Chains es una variable de la anterior fractura, sino que en esta vamos a tener que existe una flexión en el eje antero-posterior. Aquí observamos la flexión que existe en el eje antero-posterior y va a producirse una tensión de posterior a anterior, teniendo por lo tanto una fractura que atraviesa horizontalmente de posterior a anterior las 3 columnas. Esto, por lo tanto, va a ser una lesión inestable, ya que no solo va a afectar la parte ósea, sino también ya vamos a tener una lesión ligamentaria. Y a su vez se va a asociar con lesiones intraabdominales con una incidencia del 50%. Comúnmente se observan en T12, L1 y L2 y se va a dar por caídas o por lesiones por aplastamiento. Entonces aquí tenemos una vista lateral en la cual se observa cómo pasa la fractura horizontalmente de posterior a anterior. Comúnmente este se va a dar
Comúnmente se va a dar una causa anterior, era por el cinturón de seguridad de la poli, entonces aquí igual les puedo explicar un poco mejor el mecanismo de lesión. Vamos a tener una hiperflexión severa anterior y vamos a tener por lo tanto una extensión o una tensión posterior y por eso es que la fractura es posterior anterior, ingresando horizontal la fractura yendo de posterior a anterior. Ahora, ya como ya tenemos el cinturón de seguridad de tres puntos, pues ahora lo que común es por caídas o por lesiones de aplastamiento. Aquí nosotros vamos a observar es la pérdida de altura del cuerpo. De igual manera, si tenemos una vista lateral, a su vez también vamos a observar el aumento de la distancia entre las apófisis, como se ven aquí. De igual manera observamos cómo pasa horizontalmente la fractura. En la vista antero-posterior, de igual manera, la separación que va a existir entre las apófisis espinosas. También nosotros es necesario pedir una tomografía, ya que esta nos va a permitir observar de mejor manera la extensión de la lesión y el daño del canal espinal, ya que al ir de posterior a anterior, obviamente va a producir un compromiso del canal espinal, por lo tanto, un compromiso de la médula espinal, teniendo de esta manera ya un posible déficit neurológico. El tratamiento es inmovilizar de manera inmediata y consultar con un especialista de columna y neurológico. Ya, ahora tenemos las fracturas que tienen un mecanismo de cizallamiento. Igual va a ir de posterior a anterior. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Cizallamiento quiere decir que va a ser fricción, por lo tanto el mecanismo de acción va a ser, el mecanismo de la lesión va a ser así, por cizallamiento. Igual aquí podemos nosotros observar cómo la vértebra L4 está hacia anterior y tenemos también una superposición sobre L3. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a observar que va a existir una afectación de la alineación del canal espinal. Eso quiere decir que obviamente vamos a tener un compromiso del canal espinal, por lo tanto de la médula espinal. Va a ser completamente una lesión inestable con compromiso neurológico. Las tres columnas van a estar afectadas teniendo una lesión ósea, una lesión ligamentosa y también una lesión muscular. ¿Qué vamos nosotros a pedir aquí? Se va a dar por trauma directo o por una aflicción severa. Se pide una radiografía y también una tomografía, que es muy importante la tomografía porque nos permite ver la extensión de la lesión y las estructuras posteriores si es que están o no comprometidas. Se mencionaba que en la radiografía, cuando era un desplazamiento torácico, se iba a ir a el cuerpo vertebral superior iba a desplazarse anteriormente, mientras que si era lumbar, el desplazamiento del cuerpo vertebral iba a ser posterior. Aquí la fractura no va a ser tanto del cuerpo vertebral, sino más va a ser de las apófisis y de los pedículos. Y por último tenemos las fracturas leves o lesiones leves, en las cuales va a ser fracturas de apófisis y la pars interarticulares. Entonces, como les había mencionado, era muy importante por eso siempre pedir una radiografía con vista oblicua, porque de esta manera nosotros vamos a poder observar elementos o estructuras que no se observan bien en una lateral o en una antero-posterior. Entonces, el 14% iba a representar las fracturas de las apófisis transversas, es decir, en la boquita de la naricita del perrito, y también las otras del 1% iba a ser por la apófisis espinosa y por la pars interarticulares, entonces sería en el cuellito. Entonces, al nosotros pedir una radiografía con vista oblicua, vamos a poder observar la fractura que se encuentra ahí. Aquí va a haber ausencia de déficit neurológico, ya que no se compromete el canal medular. Lo que normalmente se da por golpes directos, es más común en la región lumbar, y como tratamiento vamos a dar descanso, aliviar el dolor y siempre derivar, tanto un especialista de columna como un especialista neurológico para evitar cualquier complicación posterior.
Gracias. Ok, chiquillos, esta parte es un poquito compleja. No me interesa que sean tan especialistas en leer radiografías, por lo menos columnas cervical deberían saber, entender lo que ya les explicaron al inicio de las columnas de Denis y saber valorar en términos grandes una lesión de la columna vertebral que no sea cervical, ¿no? Porque la cervical va a ser la más común. Justo le estaba repartiendo los temas, buscando más o menos en el internet si es que hay bibliografía suficiente como para que ustedes hagan el trabajo el día viernes. Me avisa, doctora Tobar, si prefieren hacer el viernes, a ver, jueves, viernes, sí, viernes de la mañana yo no tengo problema. A las 12 o si prefieren hacer, yo no sé, quizás el día de mañana a las 11 para que de una vez con esto medio tibio, puedan hacer el trabajo. Ahí pónganse de acuerdo en el grupo y en todo caso me avisan. Como les dije, el día miércoles tenemos la sesión de ya trauma osteomuscular. Esta parte de cadera está en la parte de abdomen, pero también hay cualquier cantidad de complementar. Obviamente estamos hablando de fractura de cadera traumática, ¿no es cierto? La parte de trauma de cadera que se aplica a los pacientes adultos mayores, que son caídas de propia altura, no implica una pérdida de la volemia tan importante. Estamos buscando lesiones que puedan poner en riesgo la vida, es decir, no enfoquen la exposición exclusivamente en pacientes adultos mayores, porque hay que ver trauma por aplastamiento, cizallamiento, fracturas de miembro abierto y algunas otras cosas que hay en trauma de cadera, más si hemos de alcanzar a hacer por lo menos las lesiones que comprometen la vida o de compromiso vital. Decidan y me escriben ya si tienen dudas con respecto a las notas. Todavía no paso el primer aporte, tengo que revisar bien todas las asistencias y le mandar a la doctora Tobar una foto de la hoja completa de aportes del primer parcial para poder ya asentar eso, si no hay nadie que me deba ninguna atraso o asistencia que esté pendiente. Dígame, doctora Ruano. ¿No puede ser mañana a las 11? Sí, decidan entre grupo, lo que la mayoría opine. ¿Ya? La doctora Tobar ahí que haga la encuesta entre los pollitos y si podemos hacer mañana a las 11, yo ya les tengo aquí en mi hojita dividido, entonces a las 11 incluso les puedo crear una sesión, les divido en grupos en base al tema que está asignado y pueden trabajar ahí hasta que me envíen el trabajo o les mando al correo y les explico qué es lo que tienen que hacer y tienen 2 horas para terminar el trabajo. ¿Ya? Decidan y me mandan un WhatsApp. ¿Ya? Ya, chiquillos, buena tarde. Gracias, doctor. Recording stopped.